dispensacional. Esa es una teología dispensacional. Todo se enmarca en 7 dispensaciones, esa es la idea. Luego está una Biblia nueva que salió hace poco, la Biblia de la Reforma. Es enorme, es en la versión Reina, no es la versión de la casa. Pero es el doble en tamaño que las otras porque tiene muchos estudios, muchas ayudas. Y ella contempla la teología reformada, que es la teología sistemática, ¿no? Bueno, hay varios sistemas de teología en competencia, obviamente, ¿no? Y algunos dicen, nosotros somos bíblicos, solo la Biblia. Y a otros no les importa eso tampoco. El asunto es, hay un peligro, hermanos, tenemos que orar, que las sociedades bíblicas guarden, hermanos, su conciencia y lo que les ha sido entregado, y no hacer nada, ninguna componenda con nadie por vender más Biblias. No, cuidado, hermanos. Lo que sabemos que está escrito, eso no se hay que publicar y nada más. Ahora sí, como digo, todos hablan de su fidelidad, ¿no? Al trabajo que han hecho. Ahora, es una realidad que los sistemas teológicos chocan entre sí, pues, en ciertos puntos, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar. Un ejemplo, Jesucristo le dijo al ladrón que estaba por morir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué clarito es eso, ¿no? ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué? ¿Estarás dónde? En el paraíso. ¿Con quién? Conmigo. Con Cristo. Y eso se ha torcido hace siglos, ese versículo, haciéndole decir, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y es otro sentido, hermanos, total, para sostener la doctrina aberrante de la muerte del alma. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma. Así, hermanos, todo es teología, se dan cuenta, todo es hacer teología. Es la vida normal del creyente. Ahora hay mucha gente ahí que discutirá vociferando que hay una gran diferencia entre la ciencia y la teología. Hermanos, la comunidad científica es una de las comunidades más orgullosas que hay en este mundo, porque han avanzado ciertamente algo en la ciencia. Pero ¿por qué no han avanzado pues en la ciencia? Si no es porque Dios les ha dado inteligencia en medida, ¿no? Pero la ciencia, hermanos, no, dice que no hay competencia de ninguna forma con ella. No es cierto. Aquí tenemos ciencia versus teología, según ellos, ¿no? ¿Sabes qué dicen los científicos? Dice que la ciencia es lo que aprendemos a través de la indagación empírica, esto es experimental y vivencial, y la investigación y la teología, los científicos, es el trabajo de soñadores o personas cuyos corazones están inflamados por las emociones religiosas y otras cosas. Es gente que de entrada desprecia la palabra de Dios y a nosotros. Es un desprecio absoluto, ¿no? Que la religión es cuestión de niños, de infantes, de emocionales y de gente estúpida. Eso piensa la comunidad científica en su gran mayoría. Pero se entiende históricamente que la teología sistemática es una ciencia. Ahora veremos en qué sentido. Que la palabra ciencia proviene de la palabra latina scientia, que significa conocimiento. ¿Ok? Ciencia es conocimiento. Lo que ha dicho Pedro al final de su segunda carta es crecer en la gracia y el conocimiento. Bien hubiera escrito en el original o en las traducciones, crecer en la gracia y en la ciencia. Está perfecto, porque ciencia es conocimiento. Y esto lo sabe todo científico. Y verdaderamente en la fe cristiana creemos que a través de la revelación de Dios conocemos a Dios, ¿no? ¿Cuál es esa revelación de Dios? Esa revelación especial que todos los que la tienen la abrazan, la aman, la valoran, la utilizan. Es la revelación especial
que fundamentalmente está en las Sagradas Escrituras. Amén. La única manera de negar que la teología es una ciencia sería si demostraran, sin lugar a dudas, que cualquier conocimiento de Dios es imposible. Ahora, claro que para la comunidad científica, ¿no?, incrédula, el conocimiento de Dios es pues imposible, obviamente. Y escriben un montón de teorías que no tienen nada que ver. Pero nosotros tenemos algo, la revelación que Dios nos dio. Ahora, ¿qué es la ciencia en este sentido teológico? Busca el conocimiento. Bueno, todo lo que es ciencia trata de buscar y crecer en conocimiento, eso es evidente, ¿no? La ciencia ha progresado. Por ejemplo, la ciencia de la zoología que nombrábamos la otra vez, por ejemplo, es una búsqueda para adquirir conocimiento sobre los animales y cada vez más conocimiento. Y la ciencia de la química es una ciencia que tiene el intento de obtener conocimiento sobre los elementos químicos y su utilidad, y así por el estilo, ¿no? O sea, todas las ciencias quieren crecer en conocimiento y siguen estudiando, estudiando y estudiando. Ahora, concluimos entonces que la ciencia de la teología es coherente sin este deseo, ¿no? A esa palabra cristiano le ponemos unas con, porque ¿qué cristiano sería aquel que dice que Cristo le ha salvado y no habría coherencia? No habría consistencia. Pero la verdad es que sí, la teología es la búsqueda de Dios a fin de conocerle. Amén. Buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es una gran desgracia del hombre natural. Y no sabe nada de la búsqueda de Dios. No sea demasiado tarde. Ahora, nosotros buscamos a Dios. Tenemos algo en común con otras ciencias. Miren, esto es muy interesante, hermanos. Tenemos algo en común con la ciencia en general, con todas las ciencias. Las ciencias tienen modelos o paradigmas que siempre utilizan y se anuncian, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice cambio de paradigma en la ciencia de la química, por ejemplo, o del estudio que se llama de los planetas, de los sistemas, etcétera. Cambio de paradigmas, no se quiere decir que hay un cambio sustancial. Ese es un cambio de modelo o paradigma, ¿no? Algo cambia significativamente en una teoría científica y nace otra que desplaza a la anterior. Eso es normal en la ciencia. Por ejemplo, la física de Newton reemplazó a la que era anterior a él, pero luego apareció la física de Einstein, que vino con una nueva teoría y se puso, digamos, en boga, o fue lo nuevo, ¿no? Entonces tuvieron que ajustar todo a la nueva comprensión de la física. Interesante, ¿no es cierto? O sea, siempre hay cambios de paradigmas en las ciencias, si no en todas, en muchas. Quiere decir que las cosas van mejorando, no es algo malo, sino que las cosas van mejorando. A no ser que un anuncio, cambio de paradigma, sea un engaño y se introduzca una falsedad. Pero lo correcto es cambios de paradigmas, crecer en conocimiento en cualquier campo de la ciencia, y lo que ayer fue lo máximo, ahora se desecha. Ahora realmente estamos en lo último, ¿no? Lo último que se ha sabido. Ahora, ¿qué pasa con los cambios de modelo o paradigma en la teología? Pero primero preguntemos, ¿qué es lo que provoca o provocaría un cambio de paradigma en cualquier ciencia? Bueno, lo que provoca
cambios de paradigmas o modelos en las ciencias, presencia de anomalías. Anomalías, a ver, ¿qué es anomalía? Una anomalía es algo pues anormal, es algo que está desviado, algo que no está con lo correcto. Es un detalle, por más pequeño que sea, que no encaja en la teoría, que la teoría misma no puede explicar. ¿Por qué está ahí? Hay que sacar eso. Esa es una anomalía. Hay que luchar contra eso. Hay una ilustración de un hermano que hace con un rompecabezas. Rompecabezas de 1000 piezas, imagínense, es grande, ¿no? 1000 piezas. Y una teoría acomoda bastante bien 995 piezas. La teoría dice, se trata de el paisaje tantos. 995 piezas. Entonces, se puede nomás decir que el procedimiento ha sido bastante bueno. Solo hay 5 piezas que no encajan. Y 5 frente a 1000 no es gran cosa. Entonces, tenemos ahí un buen paradigma o modelo. Mucho tiene sentido, digamos, en un paisaje, digamos, se pueden entender, ¿no es cierto? Es un paisaje concreto y casi completo. Pero ahora supongamos que tenemos una teoría para armar el rompecabezas de 1000 piezas y al final 100 piezas no encajan. Entonces ahí tenemos demasiados defectos, demasiadas anomalías. El rompecabezas no resulta, pues. Se necesita una nueva imagen porque esta que se ha presentado no funciona. ¿Cuáles son esas anomalías? Y al menos cuando son muchas o muy importantes y muy urgentes, obligan pues al científico a retroceder y desafiar las suposiciones anteriores y construir un nuevo modelo que ahora dará más sentido con la nueva información que se está presentando. Esa es una de las razones por las que vemos este cambio y ajuste constante, variaciones y no pocas veces. Un progreso serio y sí se da en sus modelos o paradigmas. Ahora vamos otra vez a lo nuestro. Cuando se trata de entender, pensemos en la Biblia un momento, solo para ilustrar en un rompecabezas enorme. Imagínense, hermanos, es enorme. Cuando se trata de entender la Biblia, aquí la cosa es distinta. Estamos trabajando con la misma información de los estudiosos que han estado trabajando por 2000 años, o las vamos a despreciar. Hay estudiosos de, hermanos, 20 siglos de esfuerzo, a través de, mejor dicho, de 20 siglos, de un esfuerzo muy considerable. Es muy difícil, si no imposible, que aparezca un cambio de paradigma después de 20 siglos de estudio, ¿sí o no? Ahora, es cierto que obtenemos nuevos trozos, digamos así, de entendimiento preciso de una palabra. A veces se encuentra una palabra griega o hebrea, o sea, un matiz, ¿no? Que tal vez otras generaciones previas de estudios no tenían a su disposición. Entonces cambia alguna cosa pequeña. Son pequeñas. ¿No es cierto? Para la mayoría de los cambios de teología, no hay realmente detrás de ellos unos descubrimientos muy grandes, digamos, de la arqueología o de la lengua antigua. Lo que viene como viento y queriendo mover el trabajo de 200 siglos son nuevas filosofías que aparecen en el mundo secular, ojo, y que tratan de ir contra la revelación inamovible, que es la Sagrada Escritura. Eso sí, han debido oír ustedes hablar de la alta crítica. Pero gracias a Dios tenemos a favor el trabajo de mentes brillantes que Dios ha dado y ha utilizado. A ver, ¿quién puede negar esto? Dios ha dado
a su pueblo mentes brillantes. No estamos hablando de los autores inspirados, sino después de los autores inspirados, que nos han ayudado a ver aquellas partes difíciles de entender de los apóstoles. No solo Pablo, el apóstol Pedro tiene cosas difíciles. Una de ellas hemos visto en la primera parte de la reunión de hoy. Tremenda, hermanos. Predicó a los espíritus encarcelados. Ahí hay una cosa que no es muy clara, pero hemos avanzado con la ayuda de hermanos, con unas mentes, hermanos, dotadas pues por Dios para estos casos. Ahora también hay la fascinación por aparecer con algo nuevo, ¿no? Y diferente. No siempre como un apetito es. Como lo que Pablo encontró entre los filósofos del Areópago en Atenas, ¿se acuerdan? En Hechos 17, 21 dice, Hechos 17, 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué les parece? Si me traes algo nuevo, eres bienvenido. ¿Ya? Pero si algo es nuevo, no es verdadero. Y si algo es verdadero, o sea, de Dios, no es nuevo. Si bien anhelamos crecer en el conocimiento bíblico, como todo cristiano normal desea crecer, debemos cuidarnos de las novedades. A veces aparecen algunos hermanos con ciertas novedades y la gente aplaude y dice amén y se va a su casa. Y no escudriñan para verificar eso. Ok. Esas advertencias. Ahora veamos veamos las fuentes principales y por excelencia es pues la Biblia, obviamente. La Biblia es la gran fuente de la teología sistemática, porque la teología sistemática sale de la Biblia, es el orden. Ahora, hay tres esferas de disciplinas. Una es la teología bíblica y la tercera es la teología sistemática propiamente dicha. A ver, ¿en qué se diferencian estas tres teologías? Repito, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. La teología bíblica un concepto cualquiera, por ejemplo, salvación. Y el estudioso bíblico, ya, el estudioso bíblico o el teólogo bíblico, ¿qué hace con esa palabra salvación? La busca en todas las escrituras, pero de una forma minuciosa. Cada uso del término le pone un subrayado, una marca para estudiar la palabra, el contexto, y tratando de extraer todo lo que la Biblia dice sobre la salvación. Y no solamente el sustantivo salvación, sino el verbo salvar. Ya, y lo ve en ambos testamentos, antiguo y nuevo. Esa es la tarea de la teología. Y como hemos dicho en la introducción, el sistemático depende de los estudiosos. Qué buena dependencia, qué saludable. El sistemático depende bíblico. Quiero decir, el teólogo están los detalles tan pequeños que hay. Entonces, la colaboración entre las ciencias bíblicas o teológicas es una gran bendición. Tenemos idea de lo valiosa que es una concordancia, por ejemplo, o un diccionario Strong. Estaba buscando la historia que he oído unas cuantas veces hace muchos años de Strong, creo que es James Strong, que escribió, hermanos, una concordancia, un diccionario. Le ha asignado un número a cada palabra, ¿no? Y he oído decir que el hombre quedó ciego, porque hizo un esfuerzo extraordinario con su vista. Pero aparte de Strong tenemos las concordancias, hermanos, más o menos exhaustivas. Es un gran trabajo. Ahora, hermanos, quiero decirles con honestidad que si un cristiano no necesita concordancia, es porque no tiene casi nada en su mente, no de Biblia. La concordancia se hace necesaria
Cuando tienes en tu mente los versículos y quieres saber dónde están y qué paralelos tienen, entonces acudes a una concordancia. Y para ir a un diccionario Strong, hermanos, es un trabajo más alto, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabra? El original en griego, el equivalente en hebreo, etc. Ahora, sabemos que salen sus propios sueños, ¿sí o no? Y se especializa en su campo, pero ignora a Dios. ¿Qué clase de cristiano será ese? Es lógico eso. Alguien dijo, y lo puse en un cuadrito en Facebook hace unos meses, dice, el peor fracaso en la vida de un creyente, no me acuerdo si decía creyente o no, lo pongamos así, el peor fracaso en la vida de una persona es tener éxito en aquello que no tiene relación con la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Es grave, ¿no? Eso es muy serio. Pues el peor fracaso en la vida de una persona, la eternidad. ¿Quieren unos ejemplos? A ver, ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho. Creo que ha escrito sus programas, qué sé yo, no sé en cuántos idiomas, no me acuerdo, son 20, no sé cuántos. Un éxito brutal, pues, hermanos. El mismo Cantinflas, hermanos, ha dejado una fortuna increíble. ¿Qué tiene que ver eso que han hecho, ese tremendo éxito, con la eternidad? Tremendo éxito en el tema de computadoras. Otra en el mundo y en la historia del deporte, ¿sí o no? ¿Qué relación tuvo aquello con la eternidad? Nada, por tanto, son unos fracasados miserables por no creer en Dios y en Cristo. Amén. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ya sabemos que todo trabajo secular nuestro, de los cristianos, de los evangélicos, de los protestantes, todo trabajo secular bien puede tocar las cuerdas de la eternidad, si hacemos todo para la gloria de Dios. Esa lección es antigua, la conocemos bien. Claro que se puede. Claro que se puede. Ahora, hay un problema en varios seminarios actuales y muy peligroso. Dicen que le han puesto el nombre de atomismo. Atomismo. A ver, ¿en qué consiste? Es un método de la teología bíblica en que alguien va a estudiar la doctrina de Pablo sobre la salvación en la carta a los Efesios solamente. ¿Qué tal es? Pero ¿cómo se puede hacer eso? A ver, yo quiero aprender de salvación, todo lo que pueda de la Escritura Sagrada. Entonces voy a Efesios y digo, eso es todo. Y nada más, no quiero más. Y otra persona que hace lo propio, atomismo, dice, yo estudiaré la palabra salvación en Gálatas. Y al final ambos sostienen que hay dos puntos de vista distintos de la salvación. Uno en Gálatas y otro en Efesios. Ahora, hay una conclusión amañada de eso, que Pablo no estaba inspirado por el Espíritu Santo y que no hay tal coherencia general en la palabra de Dios como se anuncia, especialmente en la teología sistemática. Y también se concluye que Pablo no tiene una teología definida, clara y concreta, y que cada autor tiene su propia teología, ¿no? Está la teología de Pedro, la de Pablo, la de Juan, la teología de Lucas, y no encajan entre las teologías. Atomismo, hermanos, una cosa peligrosísima. Hay otro atomismo que se llama paulismo, que apareció en algunas ocasiones que yo, un pablista o paulista, quiere decir todo sobre Pablo. Lo demás no sirve. No sirven las cartas de Juan, no valen para nada las cartas de Pedro, solo las paulinas, las pedrinas y las juaninas a la basura.
Y ese era un tal José Luis de Jesús Miranda, no sé quiénes lo han conocido, que se hacía llamar el Jesucristo hombre, y que se iba a transformar y no sé cuántas cosas. Tenía hasta su cuenta regresiva en su página, en un cronómetro así grande, un reloj grande, pero se murió. Entonces, cuidado con el atomismo. Puede haber, obviamente, dos enfoques en Gálatas y Efesios, pero son complementarios, no son antagónicos sobre la salvación. Ya no hay que armonizar necesariamente las epístolas, hay que ver el enfoque. Puede haber un enfoque distinto en cada uno, y de hecho lo hay, ¿ya? Bueno, ese es el peligro de no considerar todo el marco bíblico y centrarse en una pieza del rompecabezas sin considerar el resto. Esa es una de nuestras fuentes de la teología sistemática. La teología bíblica, entonces, ¿ya? La teología bíblica. Especializarse en toda la escritura con un tema, como hemos visto, la salvación y todos los demás temas. La segunda fuente es la teología histórica, hermanos. Miren qué linda es esta teología, la teología histórica. ¿Por qué teología histórica? Simplemente porque la iglesia tiene una historia. Es frustrante cómo irrumpen controversias entre iglesias y seminarios hoy en día, que parecen ser disputas nuevas y frescas, pero son antiguas y ya resueltas en concilios. Por ejemplo, todo el mundo cristiano estuvo de acuerdo en la Trinidad. Y estuvo ahí el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, y así el teólogo histórico analiza el desarrollo histórico de las doctrinas y cómo surgieron y se resolvieron las herejías. En vez de estar haciendo todo de nuevo, ¿por qué no vamos y consultamos a los teólogos históricos, nuestros hermanos que han ofrendado sus vidas por defender la verdad de Dios? Y en tercer lugar, lo que llamamos teología sistemática propiamente dicha. ¿Ya? Y que hemos dicho que el trabajo del sistemático es mirar la fuente de datos bíblicos y también mirar la fuente de los desarrollos históricos en las controversias y en los concilios eclesiásticos y en los credos y en las confesiones y examinar las ideas de las grandes mentes con las que la iglesia ha sido bendecida a lo largo de los siglos. Eso hace el teólogo sistemático, hermanos. Y se especializa en se llama pues las grandes doctrinas de la Biblia, las que más sufren ataque. Por ejemplo, la persona de Cristo es la que más sufre ataque de los falsos. La doctrina de la Trinidad, también de la sangre de Cristo, del nacimiento virginal, de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Entonces, el teólogo sistemático trabaja en esto. Dios en su gracia ha dado maestros a la iglesia como Agustín, Lutero, Calvino, Edwards, llamados por ciertos hermanos titanes de la historia de la iglesia, aunque obviamente no infalibles, ¿no? Nunca se ha llamado a uno de estos hermanos inspirado. No es inspirado, cuidado, hermano. No es inspirado, no tiene la autoridad de un apóstol. Pero la magnitud de su investigación y las profundidades de su comprensión es algo que sin duda nos beneficia como iglesia en todas las épocas. ¿Ya? Obviamente hay muchos más, ¿no? Muchos más, hermanos. Hermanos preciosos, han escrito libros lindos que nos han ayudado en nuestra vida espiritual. Entonces nadie puede dudar, ¿ya? Entonces, esa sería la tarea, hermanos, de la teología sistemática. Mirar la información bíblica, mirar lo histórico, mirar lo sistemático y reunirlo todo. Reunirlo todo. Alguien dijo que el hermano Lutero hizo reventar una bomba en la iglesia católica y todo estaba desparramado. Y vino otro hermano, John Calvin, y ese hermano, como si fuera un químico, ha puesto todo en orden. Todo en orden. Y tiene una obra magna, una obra la principal de sus obras, que se llama Institutos de la Religión Cristiana, hermanos. Hay que leer ese librito. Bueno, no es librito, son 2 tomos, ¿no? Unas 900 páginas deben ser o más.
Entonces, hermano, hay que leer. La gente que critica, por ejemplo, a una de esas personas, yo le pregunto, ¿has leído fulano? No, gente, no hables, pues. Si no has leído, no hables. Está bien, ¿no? Hay gente que dice ahora, yo no necesito ninguna teología. Todo lo que necesito es saber de Jesús. Amar a Jesús y todo a Jesús. ¿Cómo podemos amar a Jesús desconociendo su mente, su propósito eterno, su plan para la vida de su pueblo, sus juicios, su gracia? ¿Cómo? Ahora, si se le pregunta quién es Jesús a la persona que dice no quiero teología, a ver, ¿quién es Jesús? Empieza a responder algunas cosas, por ejemplo, bueno, es el Salvador, Jesús es, ¿qué más es? Es Dios, pues, es Dios manifestado en carne. Ya está haciendo teología al decir eso. Pero tiene que entrar al campo de la teología, no se puede quedar en la puerta. Entonces, la teología es inevitable para cualquier cristiano. La teología, que es el logos del Theos, ¿se acuerdan? El logos del Theos, conocer a él. Es nuestro intento de entender cada vez mejor la verdad que Dios nos ha revelado en la Biblia. No se trata de hacemos teología o no hacemos, no. El tema es si nuestra teología va a ser sólida y bíblica o no, porque todo el mundo está haciendo teología. No, el que dice no necesito teología ya está haciendo teología. Porque cuando habla de Jesús, aunque ponga una o dos características de él, ya está haciendo teología. Dios se ha revelado a su pueblo, hermanos, gracias a él. Y Dios no nos envió un folleto, ¿se dan cuenta? Nos envió 66 libros para ser leídos, estudiados, digeridos y entendidos. Vamos por favor a Hechos capítulo 8, versículos 28 al 35. Una porción muy linda, hermanos. Hechos 8, 28 al 35. Volvía sentado en su carro, está hablando de un etíope eunuco, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Perdón, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué lindo, hermano, qué lindo. Primero Dios moviendo a un impío, ¿no? Luego instruyendo a su siervo para que se acerque. Era pues un escogido. Entonces necesitaba el evangelio. Y como Felipe, que era un diácono, ¿no es cierto? Felipe, hermano, estaba preparado con la escritura. ¿Ya? Era un teólogo. ¿Ya? Estaba preparado con la palabra de Dios. Bendito Dios. Así tiene que ser, hermanos. Para que desde cualquier punto de la escritura, Antiguo Testamento, estamos hablando, se anuncie el evangelio de Jesús. Apaguen su micrófono, hermano. Por favor, apaguen su micrófono. Ya, hermanos, ahora, recta final, hermanos queridos. Así empieza Segunda Timoteo 3:16. Todos sabemos, así empieza. Toda escritura es inspirada por Dios. Hermanos, esa
frase, de hecho, es una bomba, hermanos, que tiene un poder incalculable. Toda la escritura, la Biblia, ¿no?, es inspirada por Dios. Esto es soplada. Y de esto creo vamos a abundar más en otros sermones. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es la parte de crucial importancia para entender la naturaleza de las escrituras. La naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las escrituras? Y en especial la inspiración divina de la Biblia. ¿Cuál es? Es que proviene de un soplo del Señor. El Señor sopló y los hombres, a quien se llama inspirados, escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Ahora veamos lo que sigue. Y útil para enseñar. Que nadie diga, no necesito doctrina porque está hablando un disparate. O tal doctrina no tiene valor y esta otra es inútil. No. Hay un gran beneficio en estudiar cuidadosamente la Biblia porque es inspirada por nuestro Dios y Padre. ¿Quién inspiró la Biblia? Tu Padre, mi Padre. Él la inspiró. Vamos a despreciar lo que él inspiró. ¿Y para quién la inspiró? Para su pueblo. ¿Para quién más? No hay más. Entonces es inspirada por nuestro Padre y Él nos da su doctrina. Entonces la Biblia es útil para la doctrina. Allí está el fundamento de la doctrina. Cristiano sin doctrina, si vale la expresión, hermanos, es un contrasentido y es presagio de perdición. Porque la salvación viene con conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Salvación viene con conocimiento. ¿Para qué más es útil? Para redarguir. Esto es para la reprensión. Hay lo que se llama, les mencioné hace un momento, la crítica bíblica o alta crítica, que consiste en criticar la Biblia. Son gente que se queman las pestañas estudiando contra la Biblia. Imagínense eso, ¿no? Pero la verdadera crítica bíblica en la que debemos nosotros participar es no siendo nosotros los que criticamos la Biblia, sino siendo aquellos a quienes la Biblia critica. ¿De acuerdo? Nosotros no criticamos la Biblia, ella nos critica, y esta palabra critica tiene que ver con reprender o redarguir. Cuando vengo a la palabra de Dios, ella expone mi pecado, y la doctrina bíblica que a mí me concierne sobre lo que dice de mí, me concierne lo que Dios habla de mí, de mi ser humano. Y la doctrina bíblica del pecado me importa también. Quiero saber qué dice Dios de mí y qué dice Dios del pecado y de mi pecado. Entonces soy reprendido por mi pecado cuando vengo a la Biblia. Y qué provechoso es eso, hermano. Qué provechoso. Y es útil para corregir. La corrección, hermanos, es vital en la vida del cristiano. Somos corregidos de la falsedad, de la vida falsa, de lo ficticio, de lo fraudulento que hay en todas partes, que se nos puede pegar en cualquiera de esas cosas. Sí, allí está la Biblia para corregir, quiere decir enderezar la vida, enderezar. Hace mucho tiempo, una hermana de bastantes años en la fe, o al menos eso parecía, había leído un libro de ocultismo. Estoy tratando de acordarme el nombre, un libro de ocultismo, un libro de Satanás, obviamente, que tuvo gran venta, será por unos, no sé si 20 años o más. Y fue suficiente para derribar años de fe. Y estoy poniendo años de fe entre comillas, porque me parece que no era realmente fe la que tenía. La fe debe cimentarse en la palabra de Dios, sino de qué fe hablamos. No hay tal fe ciega. Pero fue tan cautivada la señora que abandonó la fe cristiana y deshizo hasta su propio hogar.
Ahora, si hubiera tenido una simple, básica, mejor, comprensión de la ley de Dios, en el Antiguo Testamento nomás, no hubiera caído en esa trampa del maligno. Habría obtenido, ¿qué? El beneficio incalculable de la corrección o reprensión. Hubiera sido redarguida de semejante basura espiritual. Un libro de ocultismo. ¿Qué les parece, hermano? Entonces no se trata de ser miembro de una iglesia y nada más. Cuidado con eso. Y finalmente, dice el texto, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, etc. Instruir, qué lindo, ¿no? Ser instruidos. Entonces, el propósito de la teología es instrucción, conocimiento, crecimiento, vida verdadera, vida abundante. No es distracción, es instrucción dada por el Dios mismo para que crezcamos en madurez, en ciencia y obediencia a Dios. Por eso estudiamos teología. Hermanos, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Les mando un abrazo. Amén. Amén, pastor.